tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aizcorbe. La primera noticia de hoy, 5 de marzo, es que Francia se convirtió el lunes pasado en el primer país del mundo en proteger el aborto a nivel constitucional. La decisión de reformar la Constitución para este propósito se adoptó con una amplia mayoría de 780 votos a favor y 72 en contra. El aborto era legal en Francia desde 1974, pero feministas y activistas en favor de los derechos reproductivos decidieron promover esta idea para asegurarse de que no ocurriera algo similar a lo que ocurrió en Estados Unidos, donde el aborto también era legal, pero la Corte Suprema en 2022, con una nueva mayoría conservadora, decidió revocar su propia decisión de la década del 70, conocida como Roe versus Wade, que reconocía ese derecho a nivel federal. Entonces, cuando ocurre eso en Estados Unidos, en Francia la oposición de izquierda y el oficialismo liberal comenzaron el proceso que culminó en la reforma constitucional aprobada ayer lunes. Las encuestas revelan de cualquier modo que alrededor de un 80% de los franceses respalda el derecho de una mujer a decidir en torno al aborto. Por ende, no era tan complicado hacer lo que se hizo. La principal oposición venía de la derecha radical, representada por Marine Le Pen. Y claro, la preocupación era que si en la siguiente elección para presidente y Congreso Le Pen no solo gana la presidencia, sino que tuviese algo cercano a una mayoría parlamentaria, podía bajo esas circunstancias intentar cambiar la legislación. Por eso se adoptó esta decisión. El presidente Macron, en su cuenta en la red social X, habló del orgullo francés como un mensaje universal en esta materia y cito: celebremos juntos la entrada de una nueva libertad garantizada en la Constitución. Chile pudo haber sido el primer país del mundo en garantizar como un derecho constitucional lo que el proyecto de constitución denominaba la interrupción voluntaria del embarazo, pero el proyecto de constitución que el oficialismo intentó aprobar en 2022 fue rechazado en un referéndum, como recordarán. La segunda noticia es que la Corte Suprema de los Estados Unidos rechazó la demanda del estado de Colorado contra la candidatura de Trump en las primarias republicanas para postular a la presidencia. El rechazo fue unánime, habría que decirlo, ¿no? Porque si bien hay una mayoría conservadora en la Corte Suprema de los Estados Unidos, hay 3 jueces liberales que votaron con esa mayoría. O sea, esto no era un tema particularmente controversial. Creo que incluso mencioné en un podcast anterior que esto más bien podía ser contraproducente para las aspiraciones políticas de los propios demócratas y plantear este tipo de demandas. La demanda del estado de Colorado pretendía inhabilitar a Trump para participar en primarias a nivel nacional, invocando la sección tercera de la 14ª enmienda de la Constitución estadounidense. Esta sección prohíbe ocupar cargos federales a funcionarios de nivel federal, estatal o militares que hubiesen, cito, participado en insurrección o rebelión contra el país. Una corte en Colorado había decidido que podía aplicarse esa enmienda constitucional a Trump por su incitación al ataque contra el Capitolio en enero de 2021. Pero ningún tribunal había aplicado antes la sección 3 de la 14ª enmienda a un candidato presidencial. Y el fallo de la Suprema señala que la Corte se extralimitó, que los estados no pueden prohibir a candidatos ocupar cargos federales, dado que esa es una responsabilidad del Congreso en el que por lo menos en una de las cámaras tienen mayoría los republicanos. Y además señalaron que la enmienda no hace referencia al cargo de presidente específicamente, por ende no aplicaría el mismo. Finalmente, en Irán, los conservadores obtuvieron una victoria en las elecciones para el Parlamento y la Asamblea de Expertos.
Lo primero que habría que decir es que estas no son elecciones libres y justas bajo ninguna acepción convencional del término. Por ejemplo, el Velayat el Faqih o el Consejo de Jurisconsultos o de autoridades teológicas es quien decide quién puede ser candidato y si bien en el pasado permitía candidatear a políticos reformistas, esa autorización ha tendido a restringirse en años recientes y en las últimas elecciones virtualmente no han podido presentar candidatos. Entonces lo que ha terminado pasando es que entre la descalificación de los que intentaron candidatear como reformistas, es decir, no como parte de la élite conservadora que gobierna el país, y teniendo en cuenta que activistas de oposición llamaron al boicot de las elecciones, entre ellos la encarcelada Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, lo que terminó ocurriendo es que se produjo la menor participación en unas elecciones nacionales desde que surgió la República Islámica en Irán en 1979. Los datos preliminares de la agencia oficial IRNA señalan que solo habría participado un 41% de los electores, que es menos que la elección anterior, que ya había sido, digamos, la de mayor ausentismo, pero cuando menos en esa ocasión había el pretexto de que se produjo en pandemia y solo votó 42.5%. Sin pandemia de por medio, ahora votó aún menos gente. Para que se vea el contraste con elecciones en donde se autorizó la participación de candidatos eh, mínimamente opositores al statu quo, en las elecciones de 2016 votó el 61.6%, es decir, la participación electoral se redujo en más de 20 puntos porcentuales respecto a esas elecciones. Según la Comisión Electoral, 245 diputados fueron elegidos en primera vuelta. Los 45 restantes se decidirán en una segunda vuelta que se debe realizar entre abril y mayo de este año. Eh, el número de mujeres electas hasta ahora, cuando menos, es aún menor que el del Congreso pasado, donde solo había 16. Y entre los 245 congresistas elegidos en primera votación, según la agencia Associated Press, unos 200 tenían respaldo de grupos conservadores. Es decir, hay una amplia mayoría conservadora, pero repito, un contexto de alto ausentismo porque no se permitió candidatear a genuinos opositores. Por ejemplo, en la Asamblea de Expertos, con 88 miembros y mandato de 8 años, que elige al líder supremo del país, el expresidente de la República, Hassan Rouhani, moderado y que era miembro de la Asamblea saliente y que además alcanzó el acuerdo nuclear con las potencias occidentales en 2015, fue excluido de la competencia en esta ocasión. Mientras que el presidente en ejercicio, Ibrahim Raisi, protegido del líder supremo Ali Khamenei y posible sucesor del mismo, no solo pudo participar, sino que obtuvo un escaño en este proceso. Bueno, eso en cuanto a las noticias. En cuanto al tema de análisis, yo dije en una ocasión anterior que lo que estaba ocurriendo hoy en día en la guerra en Ucrania podía compararse a lo ocurrido en la guerra en Corea. Mencioné esta analogía en una conversación o debate que tuve con un ex funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos en el canal NTN 24 de la televisión colombiana, y él sugirió que aunque mi analogía con la guerra de Corea era plausible, él creía que era más plausible aún o más probable que la analogía correcta fuera la de la guerra contrainsurgente de Francia en Indochina en la década del 50 también, principios de los 50 del siglo pasado, igual que la guerra de Corea. Primero voy a repetir brevemente, porque no estoy seguro de haberlo hecho con la paciencia y claridad necesaria en la ocasión anterior, cuál es el paralelo que yo intento establecer entre la guerra de Ucrania y la guerra de Corea. Yo diría que hay tres paralelos. El primero es en una primera etapa, un poco más prolongada en el tiempo en Ucrania que en Corea, pero en una primera etapa
hay lo que parecen ser avances fulminantes, pero que terminan siendo contraproducentes en última instancia, o en todo caso no logran su propósito inicial. Hay un primer avance que parece fulminante en una primera etapa de las tropas rusas contra la capital, Kiev, y la segunda ciudad del país, Kharkiv. Eh, Tan se creía que Kiev y Kharkiv podían caer en manos rusas en cuestión de semanas, que incluso presidentes o gobernantes como el primer ministro británico de la época, Boris Johnson, le ofrecieron al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asilo, presumiendo que iba a tener que abandonar la capital ante el inminente ingreso en la misma de las tropas rusas. Yo fui, recordarán, porque además justo es cuando empezaba este podcast que hablé del tema, eh, aquí en comité. Yo más bien era escéptico respecto a esa posibilidad. De hecho, decía, capturar Kiev, suponiendo que fuera plausible, va a suponer un costo enorme en vidas de soldados rusos, pero sobre todo en vida de civiles ucranianos, ¿no? Porque no hay guerra más mortífera, como vemos hoy en Gaza, que una guerra urbana, en zonas urbanas además densamente pobladas. Y como vemos también en Gaza, aunque en el caso de Ucrania no había túneles construidos para propósitos específicamente militares, había pasajes subterráneos como el metro de la ciudad o pasajes, digamos, de sistemas de drenaje que podían ser usados para fines militares y que iban a complicar la tarea de capturar la ciudad para las tropas rusas. Yo pensaba que era francamente irracional el intento de capturar Kiev y finalmente fracasó. También fracasó el intento sobre Kharkiv. Pero en un principio el avance fue tan rápido que parecía no solo posible, sino inminente, la caída de la capital. Luego hubo una contraofensiva, una primera contraofensiva ucraniana que captura las ciudades de, o recaptura la ciudad de Kharkov, eh, y además recaptura, o en todo caso recaptura, si no la ciudad, parte de la provincia de Kharkiv. Y entonces cuando se produce la segunda ofensiva ucraniana, dadas las expectativas generadas por la primera, se pensó que iba a tener éxito. Esto se parece a la guerra en Corea por lo siguiente. La guerra en Corea empieza en junio de 1950 con la invasión de Corea del Sur por parte de tropas norcoreanas. En cuestión de semanas, las tropas norcoreanas capturan casi todo Corea del Sur, salvo por la región de Pusan en el sur del país. En septiembre, ya con presencia de tropas estadounidenses, las tropas sudcoreanas, y en realidad más que nada las tropas estadounidenses, lanzan una contraofensiva que ese mismo mes logra recapturar Seúl, la capital, y en octubre hay una ofensiva sobre el territorio norcoreano que no solo captura Pyongyang, la capital de Corea del Norte, sino que avanza prácticamente hasta el río Amarillo, que traza el límite entre Corea del Norte y China. Y entonces Estados Unidos creyó que podía capturar el conjunto de Corea del Norte, pero China entró en combate y volvió a hacer retroceder a las tropas aliadas de Estados Unidos. Incluso lograron recapturar brevemente Seúl. Y finalmente la guerra se estancó en el paralelo 38, más o menos a principios de 1951. Sin embargo, la guerra continuó por más de 2 años, hasta julio de 1953, cuando finalmente se firma no un acuerdo de paz, que es el que pone fin a una guerra, sino un armisticio, es decir, un cese al fuego de duración indefinida, pero sin resolver las causas de la guerra. Y es el hecho de que ambas Coreas querían reunificar la península, pero bajo el mando del propio régimen, no del régimen de la Corea rival. Entonces, básicamente decía aquí, también puede parecerse esto a lo que ocurre en Ucrania, porque creo que entramos ya a una guerra de desgaste que si acaso va a beneficiar a Rusia y si no beneficia a Rusia, puede no tener un desenlace favorable a ninguna de las partes por un par de años más antes de que las partes, como ocurrió en Corea, admitan el hecho más o menos evidente de que lo más probable es un estancamiento en una guerra de desgaste por tiempo indefinido. Y también decía que lo más probable es que cuando finalmente se llegue a un acuerdo,
Este acuerdo lamentablemente va a implicar que Rusia permanezca en control de parte del territorio que capturó y anexó durante la actual guerra. Y que como ningún gobierno ucraniano va a aceptar eso, un acuerdo de paz, al menos no el inmediato, el fin de esta guerra podría ser con territorio capturado por Rusia, pero con el que capturó en la etapa inicial de la guerra, fundamentalmente, pero sin acuerdo de paz, con un armisticio. Sigo creyendo que ese es un escenario muy probable. Creo que el escenario de Indochina, en donde la derrota francesa en Indochina, es menos probable por razones que explicaré de inmediato. En primer lugar, porque Indochina nunca tuvo para Francia la importancia que Ucrania ha tenido históricamente para Rusia. En primer lugar, Rusia fue invadida a través de Ucrania. No solo durante el periodo soviético, la invasión alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, sino que incluso aunque el eje de la ofensiva de Napoleón contra la Rusia zarista no fue a través de Ucrania, también hubo incursión a través de Ucrania de tropas francesas. En segundo lugar, en Kiev, dentro de Ucrania, surge la Federación de Tribus Eslavas, Rus de Kiev, entre los siglos IX y XIII, que tanto Ucrania como Rusia y Bielorrusia consideran el origen cultural de su propia nación. Entonces hay un vínculo histórico, por lo menos así lo perciben los rusos, con Ucrania, que no tenía pero no tenía Francia, perdón, con Indochina. En tercer lugar, Ucrania fue gobernada desde Moscú durante casi 2 siglos, tanto durante el periodo del Imperio zarista como durante el periodo soviético. Y a diferencia de Indochina, donde no hubo una gran colonización francesa, en Ucrania, en el este en particular, y sobre todo en la península de Crimea, no está al este, pero que fue parte de Rusia históricamente, hay población rusófona, población incluso diría étnicamente rusa, alguna de la cual es originaria de esas zonas, en el caso, o por lo menos ha estado durante siglos en esas zonas, como en el caso de Crimea. Y entonces esa era una de las razones que grimía Rusia para intervenir, la protección de la población rusa en territorio ucraniano. En segundo lugar, digamos, la logística francesa e indochina era endemoniadamente complicada, porque entre Francia e Indochina estaban nada menos que todo el continente europeo y todo el continente asiático. Había que transitar miles de kilómetros por tierra y decenas de miles de kilómetros por mar incluso, aunque ya había el canal de Suez en realidad, pero igual, era una distancia muy larga, para enviar tropas o pertrechos o alimentos y medicinas de Francia a Indochina. Claro, podrían haberse llevado a alguna otra colonia francesa, pero eso, como voy a indicar en un minuto, no era tan fácil tampoco. Rusia, a diferencia de Francia respecto a Indochina, tiene una frontera de 2.295 kilómetros con Ucrania y tenía presencia armada en el este de Ucrania y en la península de Crimea desde 2014. Entonces la logística rusa era mucho más simple. Tenía tropas y armas en la frontera misma con Ucrania, cosa que no tenía Francia. Pero además Francia, aunque tenía un imperio colonial, lo estaba empezando a perder, porque estamos hablando de la etapa inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial Francia, ya empieza a perder control sobre alguna de sus colonias, porque buena parte del país estaba ocupado por la Alemania nazi, y salvo por el régimen de Vichy, que formalmente tenía control de los protectorados o colonias franceses, pero en la práctica era un régimen servil a las fuerzas de ocupación alemanas. Francia ya había estado perdiendo control de sus colonias y lo termina de perder en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y básicamente la independencia de Argelia a inicios de los 60.
Y además Francia en Indochina, o la pretensión francesa de mantener las colonias en Indochina, tenía en contra decididamente no solo a Rusia, como es el caso hoy en día, en el caso de las potencias occidentales en Ucrania, sino también a China, que controlaba parte de Indochina tras la derrota japonesa en la Segunda Guerra Mundial, e incluso tenía la oposición de Estados Unidos. País que curiosamente habría que recordarlo respaldó en Vietnam a la guerrilla comunista del Viet Minh contra Japón durante la Segunda Guerra Mundial, y luego intervino en Vietnam para combatir a sus antiguos aliados, cosa que es habitual en la política exterior norteamericana, pero que se oponía a que Francia retomara el control colonial de Indochina, ¿no? Básicamente Vietnam dentro de ella. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.